Bueno, yo más que le pese a mucha gente, voy a seguir utilizando el lenguaje inclusivo. No sé si me llegará a casa alguna multa en algún momento, pero bueno, si me llega, pues habrá que pagarla, ¿verdad? Pero bueno, una vez más, y desgraciadamente, pues este año hemos tenido que salir a las calles a volver a decir que nos queremos vivas. Y que no vamos a parar, desde luego, las mujeres hasta conseguir eliminar todas las violencias machistas, ¿no? Han luchado demasiado nuestras madres, nuestras abuelas, y llevamos muchísimos años de lucha para dar ahora ningún paso atrás, ¿no? Y además hemos salido este año, salimos ayer por la tarde a manifestarnos en un año que ha sido pues especialmente dramático en la región de Murcia, lo tengo que decir, porque desgraciadamente hemos vuelto a ser en el año 2021 la primera comunidad autónoma en número de denuncias por violencia de género. Y hasta el mes de septiembre, que es de la cifra que tengo del INE, las agresiones sexuales en la región han aumentado un 28%. Por tanto, desgraciadamente, pues nos siguen sobrando los motivos para tener que salir a manifestarnos y a decir que ya basta de todo tipo de violencias machistas, ¿no? Pero claro, ¿qué mensaje podemos mandar a la ciudadanía de esta región si desde las propias instituciones se está comprando, no de palabra, no de boquilla, pero sí de facto, se está comprando el negacionismo de las violencias machistas que nos quieren imponer y nos están imponiendo la agenda política de la ultraderecha más reaccionaria? Desde que en 2019 la extrema derecha irrumpió en la Cámara Autonómica, la unanimidad que anteriormente siempre habían mostrado todos los grupos parlamentarios de la Cámara para conmemorar el día del 25N, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, pues ese consenso que había en la Cámara, en la Asamblea Regional, ha saltado totalmente por los aires desde, como digo, el 2019, que entraron en la Cámara un partido que nos quiere retrotraer pues a tiempos muy oscuros de este país, ¿no? Pero lo triste es que el presidente de esta comunidad, el señor López Miras, haya normalizado y pasado por alto lo que desde luego nosotras creemos que no es normal y que jamás puede dejarse pasar. Como digo, hasta el año 2018, el pleno previo al día del 25N, la semana donde se celebraba el 25N, pues en el pleno que había esa semana, siempre empezaba con una declaración institucional unánime de todos los grupos parlamentarios de la Cámara contra este grave problema que, como digo, desgraciadamente va en aumento. Eso ha dejado de hacerse. Ya no solamente no hay una declaración institucional, porque saben ustedes que para que se produzca una declaración institucional tiene que haber unanimidad dentro de todos los grupos de la Cámara y ya no la hay, pero es que además, algo absolutamente vergonzoso, desde el año 2018, el Día de las Violencias Machistas, nos sacan a la puerta de la Asamblea, ni siquiera se nos permite luchar o mostrar nuestra indignación por esta situación dentro de la propia institución que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, y tenemos que celebrar el acto en la puerta, en la calle, en la puerta de la Asamblea. Pero lo triste además es que esta ofensiva reaccionaria, lejos de calmarse, de alguna manera va a más, porque hace 2 semanas, en el pleno que tuvimos, Vox nos trajo una moción para multar a quienes usen el lenguaje inclusivo en las administraciones públicas. Y la consejera ultra de Educación y Cultura que tenemos en esta región dice que no se van a usar libros en los centros escolares que usen el lenguaje inclusivo. Hace ya mucho tiempo que conocemos esa frase de Steiner: lo que no se nombra no existe. Como digo, una vieja y ya conocida frase de este importante filósofo y lingüista, que pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento. El uso que hacemos del lenguaje es nuestro modo de ver y de relacionarnos con el mundo.
Por eso, no es en absoluto nada casual que aquellos que nos quieren calladas, que aquellos que nos quieren sumisas, que aquellos que nos quieren mantener ocupando el rol tradicional de la mujer dentro del patriarcado, arremetan contra el uso del lenguaje, contra el uso de los libros, contra el uso de la filosofía, contra el uso de los valores cívicos y, en definitiva, contra todo aquello que en las mujeres nos convierte en seres pensantes y en sujetos críticos. Yo casi me atrevería a decir que el lenguaje impuesto por el androcentrismo patriarcal es la primera violencia con la que se encuentran las mujeres en su desarrollo desde niñas, ya que se ven obligadas a construir su propia personalidad a través de un como si fuera, ¿no? Al tener en todas sus áreas de la vida, o prácticamente en todas las áreas de la vida, pues modelos masculinizados. De hecho, a lo largo de la historia, las obras de las mujeres artistas han sido las eternamente olvidadas en las artes, pese a haber participado siempre a lo largo de la historia en todos los movimientos artísticos. Pero esas mujeres artistas existen y han existido siempre a lo largo de la historia y siguen aquí con nosotras, trabajando incansablemente. Y esta tarde tenemos un ejemplo. Nos acompaña una de esas hormiguitas trabajadoras que tengo el gustazo y el honor de presentar, que se llama Cristina Morano. La tengo aquí sentada a mi izquierda. Cristina es poeta, diseñadora gráfica. Sus últimos libros publicados son Cambio climático, Hazañas de los malos tiempos, Murcia 2014 y No volverás a hablar nuestra lengua. Cristina ha participado como invitada en el Festival Internacional de Córdoba Cosmopoética, que en 2015 dirigió Elena Medel. El poema El animal que no eres fue elegido por Radio 3, concretamente por el programa Palabras Boyer, para uno de sus vídeos. Ha sido una escritora traducida al inglés, al francés, esperanto, armenio, sueco, tanto en revistas como en antologías de poesía de la conciencia crítica. Con motivo de la celebración del encuentro poético de Oñati en Vitoria, fue también traducida al euskera. Y en el año 2010 escribió para la revista Yodona del Mundo. Pues esta es Cristina Morano. Pero qué decir también, aparte de las escritoras, de las artistas, qué decir de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Poca conciliación familiar, pocos puestos directivos, brecha salarial tremenda, ciberacoso cada vez más extendido. Son de las profesionales que más ciberacoso sufren. Y muchas de ellas son tremendas luchadoras, feministas, luchan cada día por usar un lenguaje cada vez más justo y más inclusivo, concienciando desde sus propias tribunas. Y hoy tengo el gusto también de tener con nosotras a una de esas estupendas periodistas preocupadas por combatir el sexismo lingüístico. Ella es, la tengo aquí a mi derecha, Elisa Reche. Elisa es periodista, actualmente directora del diario.es en la región de Murcia, colabora con Radio Murcia Cadena Ser, ha sido corresponsal del diario Público en la India y en el sureste asiático. También ha dirigido el departamento de prensa del Instituto Cervantes en Pekín y ha trabajado también en la agencia de prensa china Xinhua y Radio Internacional en China. Por tanto, pues en definitiva, con estas dos grandes mujeres vamos a debatir un rato, pues vamos a crear una charla, un pequeño debate sobre qué rol desempeña el lenguaje inclusivo en la batalla por la igualdad. Primero va a hablar Cristina, unos 10 minutos más o menos, después Elisa y después pues lo interesante es abrir un debate, que colaboréis, que preguntéis y bueno, que enriquezcamos el debate entre todas. Pues sin más le doy la palabra a Cristina. Muchísimas gracias. Quiero empezar dando las gracias a María, a nuestros diputados de Podemos, que ya son casi nuestros todos. Quiero dar las gracias primero a Víctor Egio porque, pues él y yo estábamos buscando un local
para este acto probamos con todos los centros municipales habidos y por haber, y al final hemos encontrado un sitio cuyo suelo es de color morado y cuyas sillas son de color rojo. Fantástico. Muy bien, la suerte nos ha favorecido, nos favorece el símbolo. Eso ya es muy bueno. Voy a empezar hablando un poco pues desde la autoridad, ¿no? ¿De qué autoridad? Pues la de las hablantes y los hablantes. La RAE, como sabéis, no tiene ninguna autoridad para decidir qué es lo que está bien y lo que está mal de una lengua o de un idioma. La RAE tiene una función descriptiva, no prescriptiva. La RAE se limita a constatar en un momento determinado, es decir, cuando publica un diccionario y una gramática españolas, constata cómo se usa el idioma en ese instante y momento. Si 2 segundos después una palabra se usa de otra manera, pues en la siguiente edición del diccionario y de la gramática española, la RAE lo tiene que constatar y lo tiene que registrar. Por si esta autoridad del hablante no fuera suficiente, me siento acompañada por autoritas de sobra de esta región. Tenemos aquí a Carmen Sonia Martínez, la directora del SEPE, que lo sabe todo sobre trabajadoras, sobre cómo hablan, cómo se defienden, cómo nos defendemos, cómo estamos, en qué situación estamos. Está, por supuesto, María y Elisa Reche y otras periodistas que habéis venido y otras compañeras. También está Ginés Sánchez, Premio Libro Murciano del Año. Bueno, yo también me quedé finalista en el Premio Murciano del Año, ahí el número 4. Con lo cual tenemos autoridad de sobra. Está también Esther Erguedas, concejala y además profesora en su vida diaria. Pedro Marcet, bueno, Carmen Pujante creo que está por ahí. Sí, gracias. Carmen Pujante, que podría ser, digamos, el ámbito universitario, por si faltara algún ámbito para este acto. Quiero empezar, insisto, hablando como poeta, como usuaria de la lengua. Se ha dicho que el lenguaje inclusivo, que la tarea de buscar expresarnos con maneras no sexistas, entorpece la función de la lengua, que es comunicarnos con economía del modo más ágil posible. Esto es mentira. Hay 7 funciones del lenguaje, al menos 7. La función referencial o informativa, que sería esto, comunicarnos con economía. La función expresiva, también llamada emotiva, la función apelativa o conativa, la función metalingüística, para hablar del propio lenguaje, la función poética o estética, la literatura, pero también las cartas, la función fática o relacional, que es mantener la conversación. La lista de estas 7 funciones, insisto, hay más, estas son las que registra en su momento el gran lingüista Roman Jakobson. La relación de estas 7 funciones nos dice que el lenguaje no solo sirve o no solo debe comunicar con eficacia, sino que sirve para expresar toda la gama de las emociones humanas y toda la riqueza de nuestras vidas e inquietudes. Y dentro de esas inquietudes es perfectamente lícito expresar nuestros deseos, nuestras aspiraciones, intentar hacer del mundo un espacio más diverso, más abierto, donde los diferentes o las diferentes no seamos derrotadas ni derrotados hasta en el modo de hablar. No estamos en el mundo para 4 cosillas económicas. No. No buscamos un mundo más eficaz, sino un mundo mejor. Y en este mundo mejor tienen cabida las mujeres y cualquiera diferente, y ello puede y debe reflejarse en el lenguaje. Pero es que además las personas no vinimos al mundo para simplemente sobrevivir y llegar a la meta de la muerte de manera rápida y eficaz, sino para vivir nuestra vida en toda su extensión y en toda libertad. Cualquier persona tiene, por lo tanto, derecho a ser visualizada en toda su riqueza, en todo su esplendor.
en todos los ámbitos, también en la comunicación diaria, cotidiana. Esto se convierte en una necesidad primordial en el caso de las mujeres, discriminadas por ninguna razón, solo por el hecho de ser mujeres, relegadas a papeles subalternos, a la invisibilidad y a la desaparición histórica. Pero es que además el lenguaje inclusivo fue así desde los inicios de la expresión racional y, por supuesto, desde los inicios del castellano escrito. Por eso el Cid se dirige a sus mesnadas diciendo burguesas e burgueses, niños e niñas, hombres e mulleres, moras y moros. Igualmente los reyes católicos también escriben en sus edictos que van dirigidos a los judíos y judías, a los hombres y mujeres. Siempre se ha desdoblado y se ha usado el lenguaje de muchísimas maneras, también inclusivo. Los dobles plurales, concretamente, han sido usados en toda la producción literaria, desde los romances y los poemas primitivos, por su capacidad de crear cadencias musicales. La repetición de palabras crea ritmos que son usados para el poema, pero también para la narración. El uso de palabras cambiadas, la creación de neologismos, el uso particular de cualquier recurso del idioma ha estado presente desde el inicio de los tiempos. Subrayo esto porque quiero deciros que la extrema derecha, cuando va contra el lenguaje inclusivo, va contra toda nuestra creación, contra toda la riqueza de nuestro idioma, y por lo tanto, todas y todos estamos concernidos a defender esta riqueza del castellano. Os llamo a todas, a todos y a todes a defender el avance del castellano hacia una lengua más diversa, variada, inclusiva y feminista en todos nuestros ámbitos. Muchas gracias a todos por asistir esta tarde. La verdad que con nosotras es un gustazo saber que un viernes por la tarde hay gente que está interesada en un tema que es tan importante como este, pero que a primera vista yo creo que así no, a mucha gente a lo mejor le choca, ¿no? Lo del lenguaje inclusivo muchas veces. Yo estoy en la SER, en la radio, lo ha comentado ahora mismo María, y ha salido varias veces el tema del lenguaje inclusivo y me quedo un poco sola ahí, ni siquiera... Normalmente somos 3 tertulianos, 2 mujeres y un hombre, y antes teníamos a 2 presentadores de radio y ahora solamente está Paco, pero o sea, normalmente es difícil que yo me quede sola defendiendo una postura, pero justamente con el lenguaje inclusivo sí me he visto ya un par de ocasiones defendiéndola yo sola, de lo cual he colegido, no sé si muy tampoco científicamente, que es un tema que socialmente sí... una persona normal en la calle no entiende por qué tenemos que revisar el lenguaje, por qué tenemos que hablar de otra manera, porque el lenguaje nos representa a todos, ¿no? Como bien ha dicho Cristina. Y es cierto, o sea, el lenguaje nos puede representar a todas, como ha dicho Cristina, tiene la suficiente riqueza, el español u otras lenguas que se hablan en la península, tiene la suficiente riqueza y expresividad, o la podemos crear. Nosotros tenemos la suficiente riqueza y expresividad como para crearla, y sí que nos debe representar a todos, porque también lo ha dicho Cristina, lo primero que ha dicho, la autoridad que tenemos aquí, ¿no? A las mujeres y a otros colectivos LGTBIQ no hemos tenido la autoridad en muchos ámbitos, tampoco en el ámbito del lenguaje, ni de la expresión, ni del relato. No, quien cuenta el relato es quien tiene el poder de contar la historia, que en realidad es su historia, porque como todos sabemos, ni en la historia, ni en el periodismo, ni por supuesto en el arte, la objetividad no existe. Existe la veracidad, existe el contrastar las informaciones, no existe la objetividad. Quiero decir, todos somos sujetos que vemos la realidad según nuestro punto de vista, y hasta ahora ese punto de vista que se ha relatado, tanto mayoritariamente en las artes, en los medios de comunicación, que se sigue relatando, en la política también, el que se cuenta, el que se quiere cambiar, lo que se quiere gestionar, han sido los hombres, los hombres cis, heteros, blancos, etc., ¿no? Lo que todos sabemos. Las mujeres no hemos tenido la autoridad de contar, ni de hablar, ni de expresarnos, ni de dar nuestro punto de vista.
De ahí que la mayor parte de las lectoras en este país sean mujeres, pero en cambio el porcentaje de hombres solamente las mujeres leemos libros de hombres y de mujeres, los hombres en cambio solamente leen libros de hombres. ¿Por qué? Porque tú entras en un libro y entras en un mundo simbólico que ha creado otra persona. O sea, tú vas como una especie de ciego que entra en un mundo que de pronto el autor o la autora te va abriendo ese mundo en tu imaginación, ¿no? Pues ese mundo que te abre ese autor o esa autora en el caso de un libro, los hombres no aceptan que las puertas de ese mundo sean abiertas por una mujer, ¿no? Que sea una mujer la creadora de ese mundo imaginario. También es difícil que una mujer sea... pues lo que ha comentado también la compañera María, ¿no? Que las mujeres seamos las que contemos, las que narremos el devenir cotidiano, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el mundo. El periodismo es así de sencillo, es contar lo que pasa en la sociedad. No tiene en principio más vuelta de tuerca. Pero claro, en la sociedad pasan muchas cosas y hay algunas que se cuentan mucho y hay algunas, como por ejemplo en Murcia, véase el tema del agua, del trasvase, yo no sé la cantidad de artículos ni de... Madre mía, qué pesadilla. Y de los hectómetros cúbicos y... Bueno, una cosa que yo cuando escucho hectómetros cúbicos ya me echo directamente casi que me echo a temblar, ¿no? Porque estamos tan obsesionados con el trasvase, ¿no? Y a lo mejor luego en la agenda mediática, en la agenda política, algunos políticos sí, pero no en toda la agenda política, temas que son importantes para nosotros y nosotras. Como es que nosotras queremos contar lo que pasa en el mundo y nosotras queremos que lo que se cuenta nos represente, incluya nuestro punto de vista, incluyan temas que nos importan y nos preocupan, tal como puedan ser las violencias machistas, las violencias sexuales y otros tantos miles de temas, y que hasta ahora no hemos podido ni siquiera enunciar. Ni enunciar, ni el lenguaje que utilizamos lo enuncia con esa diversidad, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco tiempo en los diarios se ha introducido hace muy poco, un par de años o 3, la figura de la redactora de género, ¿no? Que por ejemplo en el diario lo tenemos, en el diario.es, en la edición nacional, que es la compañera Ana Requena Aguilar, que no es solamente, o sea, su función es transversal, se dedica a pues cualquier tema que pueda tener un reflejo machista, porque al final todos tenemos algo de machismo, algún tipo nos ponemos las gafas moradas y demás, pero bueno, en un momento dado puede salir ahí algún resquicio machista. Bueno, pues todos esos prejuicios que tenemos en la cabeza, que nos han inculcado con toda la simbología de la que ha hecho también mención Cristina, toda la simbología de los cuentos, estoy pensando en Caperucita Roja, en tantos cuentos, en tantas películas, en tantas series de televisión, en tantos periódicos que hemos leído, en tantas revistas, que decir, todo lo que... Los libros, donde justamente quiere atacar la consejera de Educación y Cultura, yo no la puedo llamar Educación y Cultura, me parece que ni nos culturiza ni nos educa, pero bueno. El tema es que las mujeres y los disidentes tenemos que hacernos con la palabra, tenemos que hacernos con las palabras y utilizarlas tal y como queramos y contar lo que queramos y lo que consideremos importante contar. Y bueno, lo acabo de decir, pienso que en el periodismo en general todos los temas de las violencias machistas, la violencia de género, el machismo, la desigualdad, no está lo suficientemente sobre la mesa, ni en la agenda mediática, ni en la política, y menos aún en el institucional. En lo institucional incluso lo que estamos viendo es esa involución que es terrorífica y que ya es que lo que nos faltaba en la región de Murcia, si estábamos... O sea, es que ya estamos apedreados, o sea, que ya nos está cayendo la pedra. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar desde muchos ámbitos y la lengua es uno de los más importantes seguramente, aunque a primera vista no nos lo parezca. El relato y la lengua y lo que contamos y cómo lo contamos es esencial, ¿no? Ahí es muy interesante, he estado mirando en varias ocasiones, están talleres de periodismo con perspectiva de género, que sería muy importante que todos los periodistas tuviéramos esa formación. Y bueno, y por ejemplo también os quiero comentar, yo soy periodista, yo formo parte de la plataforma de periodistas feministas de la región de Murcia, que se llama Plataforma Colombine,
Y a mí, por ejemplo, lo que me llama muchísimo la atención, somos un montón de mujeres periodistas. En general prima mucho el espíritu crítico, prima mucho la defensa del lenguaje inclusivo, prima mucho la denuncia de la violencia machista. Tenemos un grupo de WhatsApp que estamos bastante a menudo intercambiando opiniones y pareceres y demás, pero desgraciadamente eso que nosotras vivimos en nuestra plataforma no se corresponde con la realidad, porque la mayor parte de mis compañeras pues ni son redactoras jefes, ni son directoras, ni tienen la responsabilidad a lo mejor a la hora de marcar la agenda o de determinar qué temas se van a tratar, ¿no? O quizá, no sé si, ya no lo sé, si pueden llegar a ser censuradas por sus compañeros, por sus superiores, pues ya no me atrevo a afirmarlo eso. Lo que sí que puedo afirmar con rotundidad es que mi sensación, que llevo ya 4 años siendo directora del diario.es en la región de Murcia, mi sensación personal y también por lo que he contrastado con compañeras y compañeros, es que es un poco fuerte decirlo, pero me voy a atrever. Para empezar, creo que la libertad de expresión está bastante coartada en esta región, que los medios no nos podemos manifestar con libertad, ni las mujeres ni los hombres tampoco. O sea, que estamos coartados. Me han llegado a comentar, he escuchado compañeros, no, porque si tal periodista va a cubrir la rueda de prensa de San Esteban, pues te dicen, no, mándame a este otro que es más simpático. Entonces, pues se manda a otro periodista más simpático. Te quiero decir que nuestro ecosistema mediático no dispone de la suficiente libertad de expresión, ya para empezar, para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que, claro, si entramos ya en el tema de la educación y de la cultura con una consejera ultra, disculpen, con una consejera ultra, ya todo este ecosistema en el que vivimos, que nos limita tanto para contar y para expresarnos y para que ese lenguaje nos refleje y nos incluya, pues eso, que ya apaga y vámonos. Sobre esa reflexión, sobre cómo los medios de comunicación ni las mujeres estamos relatando, ni mucho menos en todas las secciones, en la sección de política, ni en la sección de economía, ni en la sección deportiva, ni mucho menos en los puestos directivos. Creo que hay como un 14% de mujeres dirigiendo medios de comunicación en España, por no hablar de las opinadoras o tertulianas, que son hombres. Creo que hay un 12% de mujeres opinando en las columnas de opinión, los artículos de opinión, ¿no? Yo me acuerdo siempre de leer mucho los artículos de opinión, desde muy joven. Yo siempre he sido una lectora voraz de prensa y desde muy joven me ha gustado mucho leer la opinión. Hay muy pocas mujeres opinando. Si lo pensamos ahora, se nos viene a la cabeza pocos nombres. Elvira Lindo, Cristina Fallarás, pero no, quizás se están incorporando más nombres, pero no a la velocidad a la que debiera. O sea, está costando muchísimo que las mujeres ocupemos la mitad de la, como dijo Mao Zedong, o sea, que ocupemos la mitad de la tierra tal y como nos corresponde a la mitad del cielo, ¿no? La mitad de todo nos corresponde, ¿no? Pues no estamos en nuestra mitad, no tenemos nuestra mitad ni nos expresamos como mitad del mundo que somos. Y bueno, para mí la verdad es que eso es muy dramático. Ya con el tema de la violencia machista reflejada en los medios de comunicación es desolador, porque el tema, por ejemplo, de las violaciones o de los abusos sexuales, bueno, para empezar siempre tiene todo ese toque de morbo, ¿no? De amarillismo tremebundo, por supuesto siempre como mirando mucho a la mujer o a la chica, de si la falda, de si el vestido, de si la pintura, de si los pintalabios. Luego siempre disculpando al hombre que si iba borracho, que si iba drogado, que si estaba con sus amigotes. Pues no. Muchas estudiosas feministas también han llegado a la conclusión de que el hombre tampoco es que ni siquiera viole por un impulso sexual que no puede controlar, ¿no? Sino que sobre todo detrás de la violación hay una idea de dominación a una persona subordinada, una idea de control, de dominio. Entonces, que no vendan la película ni del impulso sexual que no puedan controlar, ni de la droga, ni del alcohol. Ese hombre es un machista y ese hombre es un violador. Y como tal hay que reflejarlo. O sea, no se le puede poner como... Los medios no podemos seguir el juego a la sociedad en ese sentido de
echarle toda la culpa a la mujer, que desde que nos comimos la manzana de Adán ya pues estamos ahí con lo mismo, ¿no? Siempre la culpa la tenemos nosotras, ¿no? Para quitarnos esa culpa de la cabeza, muchas veces nosotras mismas nos tenemos también que hacer como una reprogramación mental, ¿no? y emocional, porque somos muchas veces las primeras con el tema también que lo ha comentado María, ¿no? de la conciliación. El periodismo, por ejemplo, es un trabajo muy 24/7 que tienes que trabajar mucho, sin horarios, es un trabajo, bueno, así dicho mal y pronto, muy perro. Y pues en esos trabajos perros todavía las mujeres hemos estado menos, porque siempre nos hemos ocupado más de la familia. Yo tengo un hijo pequeño y la verdad es que para mí es muy complicado. No debería ser tan complicado para las mujeres poder tener responsabilidad, ni debería ser tan complicado para los hombres, quiero decir, para ninguno de nosotros ni de nosotras tener esa responsabilidad laboral y tener una vida plena, ¿no? En fin, o sea, que son muchos temas los que las mujeres periodistas nos tenemos que confrontar y también que recapacitar a la hora de trasladar la información de lo que sucede, incluir desde luego también a las mujeres como fuentes, ¿no? La mayor parte de las fuentes especializadas a las que recurrimos los periodistas, la mayor parte siempre esos especialistas son hombres, ¿no? No, pues tenemos que hacer un esfuerzo por hacernos una agenda de mujeres especialistas en todos los ámbitos, no solamente el de la violencia de género, sino en la economía, en la política, en el deporte, en todos esos ámbitos duros que siempre han sido como más propios de los hombres, mientras que las mujeres hemos tenido los ámbitos que en el periodismo se llaman blandos, que son la cultura y la sociedad, ¿no? Bueno, me paro ya aquí porque es que os puedo contar, me traigo aquí como 50.000 folios que os puedo contar una tesis doctoral del tema, pero que no os plan tampoco. Muchísimas gracias. Bueno, pues sobre esto tan interesante que nos han comentado las dos compañeras, Cristina y Elisa, vamos a abrir un debate. Si os parece, levantáis la mano tranquilamente, yo voy cogiendo palabras y abrimos un debate sobre este tema. Yo creo que todos y todas tenemos mucho que decir. Sobre todo las mujeres en alguna ocasión nos hemos sentido discriminadas o hemos sufrido en carnes propias situaciones que se normalizan pero que para nada son normales, ¿no? Así que, bueno, pues quien quiera intervenir, levante la mano, tomo nota y vamos abriendo un debate. Entonces lo que tenemos que pelear es por incluir el lenguaje inclusivo. Y sí, Elisa, es verdad que nos encontramos todos los días con este tipo de discursos por parte de los alumnos y el problema es que este tipo de políticas lo que hacen es que alimentan ese pensamiento en sus casas y lo reflejan los niños en el aula. Ayer mismo, ayer, el día 25, hicimos un acto en el instituto y cuando llegué a clase de un primero de la ESO, un niño estaba muy ofendido porque habían dicho en el acto, había un texto, se había leído, las chicas de segundo bachillerato habían leído un texto en el que se hablaba de que las mujeres padecemos la violencia de los hombres, y hablaba de los hombres. Y que él se sentía muy ofendido porque hablaba de los hombres y él, not all men, ¿no? Decía él, yo no. Digo, mira, dejad de ofenderos ya, ¿vale? No os ofendáis tanto. Entonces dedicamos la clase de lengua a hablar sobre la violencia. Creo que tenemos que trabajar muchísimo más sobre estos temas. Creo que no estamos en los libros, o sea que la consejera puede estar tranquila, no estamos ideologizando a través de los libros. Yo ya me ocupo de hacer mi propio trabajo de adoctrinamiento por mi cuenta, porque en los libros desde luego no estamos. Entonces creo que tenemos mucha responsabilidad porque tenemos que hacer un trabajo doble, que es trabajar los contenidos curriculares y además añadir aquellos contenidos que no están y que deben de estar. O sea que nos queda mucho por delante, pero vamos, no vamos a parar. Enhorabuena, Susana, porque me parece fundamental que este tipo de comprensión de la sociedad y de respeto y de pluralidad es que tiene que empezar por la educación en el cole y las familias. Sin eso no. Por eso es tan dramático, ¿no?, lo que está pasando en Murcia. Sí. Bueno, yo simplemente comentar que es tremendamente grave la situación porque estamos en un momento de involución total y yo creo que entre todas las personas que nos preocupa esto tenemos que, o sea, es una necesidad imperiosa de salir a la sociedad como podamos y contar lo que está sucediendo, porque no es que no se avance,
es que estamos involucionando. O sea, es que las resoluciones del Pacto Regional contra la Violencia de Género no se están cumpliendo. Es que hace más de un año que no se ha convocado el Observatorio por la Igualdad y contra las Violencias Machistas. Es que seguimos sin tener agentes de igualdad en las escuelas. Es decir, es que se está involucionando, ¿no? Y es tremendamente grave, ¿no? Es muy grave tener en la región de Murcia, pues al contrario, que en otros países europeos, pues donde las propias derechas son capaces de poner un cordón sanitario y de frenarle los pies a la ultraderecha, porque en realidad entienden que es una involución ya no de izquierda ni de derecha, sino que es una involución democrática en sí misma. Aquí en la región de Murcia, el Partido Popular ha comprado absolutamente la agenda de la ultraderecha, y es tristísimo lo que se está viendo, ¿no? Estamos involucionando tremendamente, ¿no? Entonces, pues entre todas las personas que estamos sensibilizadas y concienciadas con estas cuestiones, tenemos que ser, yo creo que cada una de nosotras en nuestros ámbitos de trabajo, ser altavoces y estar machacando constantemente con esto, porque de verdad que a mí hay veces, cuando estoy allí dentro de la asamblea, que escucho por allí, por los pasillos y lo que cuentan y lo que oigo en los plenos, y digo, bueno, si ya estamos así, la legislatura que viene, ¿qué va a pasar? Si esto si sigue así, o sea, que va a ser terrorífico, ¿no? Entonces hay que intentar entre todas concienciar a la gente de que no podemos seguir así en esta región. Es tremendamente grave lo que está pasando. Bueno, a mí me parece muy grave. Porque es muy grave lo que está pasando, porque nosotras con discapacidad no podemos, por ejemplo, defendernos tampoco. Y entonces si un hombre nos maltratan o nos dicen cosas que son muy graves, pues a mí eso me duele, porque yo soy una persona con discapacidad, y el otro día me entero yo que me dijo mi madre que había sufrido una chica con discapacidad agresión, paliza y de todo. Esto se tiene que estar parando ya, porque la culpa la tiene Vox y el PP, porque si no fuera por nosotras no estaríamos aquí, estaríamos todas muertas por culpa de esa gente, así que hay que echarlo a la calle. Muy bien, Isa, muchísimas gracias. Tiene que hacer alguna cosa, decía algo, cuando además no tiene competencias para prohibir absolutamente nada ni para regular nada en el ámbito de los libros de texto. Así que era una expresión, una manifestación gratuita de su machismo y de su ideología. Yo recordaba que decía, ¿qué es lenguaje? El lenguaje es aquello que han establecido por convenio los hablantes de un idioma, y los hablantes somos nosotros, o sea que no somos otros y por lo tanto podemos modificarlo, porque si no seguiríamos hablando latín y ya estamos hablando otra cosa. Por tanto, el lenguaje es algo rico, es algo que evoluciona y debe ser un reflejo de la sociedad. Y claro, el problema es que la Real Academia es reflejo también de lo que es la Real Academia. Son unos señoros, muy señoros, porque no hay mujeres en la Real Academia, y ¿qué van a decir los de la Real Academia? Y a mí lo que me preocupa es que cuando llegas a lo mejor a las instituciones, yo no sé si te pasará a ti, María, pues que llegas con alguna moción en la que propones el uso del lenguaje inclusivo y entonces te dicen, vamos a ver lo que dice el Departamento de Lingüística de la Universidad. Claro, el Departamento de Lingüística de la Universidad tiene también a los señoros, muy señoros, que van a decir, porque además luego todo esto es opinable, es decir, que te sale una lingüista que te dice, oiga usted, que el lenguaje es un elemento en transformación, y otro que te dice, no, la lengua pura, no sé qué tal, y que usa argumentos, porque hay argumentos para todos los gustos, y que en definitiva, pues para estas cuestiones lo que denota es la ideología. Entonces, es importante destacar este tema, decir que el lenguaje es nuestro y que desde luego lo estamos utilizando de la manera rica que creemos que debemos utilizarlo para una sociedad que debe progresar hacia el camino de la igualdad, y por lo tanto exigir que si queremos una sociedad igualitaria, el lenguaje no puede ser reflejo de una sociedad machista. Sinceramente, ¿quién es la RAE, con todo el respeto del mundo, ¿no?, al trabajo que realizan? ¿Quién es la RAE, una institución privada que en todos sus años de vida han pasado por allí 450 y tantos hombres y 11 mujeres a lo largo de su historia? ¿Quién es la RAE para decirnos a las mujeres cómo tenemos o no tenemos que hablar? O sea, una institución que ya de por sí ha vetado a lo largo de la historia sistemáticamente la entrada de mujeres a su propia institución. Entonces, y decir esto parece que estás diciendo
Además, el lenguaje, esto lo recuerdo de la básica, del colegio, porque yo soy de la época de la básica, hace ya muchos siglos, yo soy de la época de la básica. En la básica siempre nos decían que el lenguaje se va formando con el habla. Es decir, somos los hablantes de un idioma los que vamos haciendo ese lenguaje, con el uso del lenguaje, ¿no? Y ahora, que a todos nos parece un disparate, pues es posible, o puede que no, que dentro de unos años, pues el todes esté totalmente normalizado o no, dependiendo de que los que estamos aquí y el resto de la ciudadanía quiera usarlo o no quiera usarlo, independientemente de lo que me diga la RAE o me quiera decir absolutamente nadie. Entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estuve hablando de este tema y en la tribuna, pues recuerdo al diputado de Vox que salió ahí hecho un energúmeno diciendo, además es que recuerdo la expresión, dijo, es que la sacrosanta lengua de Cervantes. Y yo dije, Virgen Santísima, ¿no? Con esto hemos topado, ¿no? La sacrosanta lengua de Cervantes, me va a tocar la sacrosanta lengua de Cervantes. O sea, ¿quién soy yo para tocar la sacrosanta lengua de Cervantes? O sea, es que de verdad, que aquí nos reímos, ¿no? Pero es que esa es una situación realmente pues muy terrorífica, ¿no? Que da un poco de miedo, ¿no? Y esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que avanzar entre todas juntas, ¿eh? Con la comunicación verbal, hacer algo. No simplemente es el oír, sino a continuación hacer algo. Entonces esa finalidad del lenguaje de construir algo distinto es importante y intentamos con el lenguaje o mandar, en fin, que no es muy aceptable, o elaborar conjuntamente con el que o la que nos oye, elaborar una propuesta para mejorar lo que nos rodea. Siempre es un lenguaje dirigido a la modificación de lo que nos rodea. Y eso o se hace porque obedezco lo que me dicen, o se hace porque construyo con la persona con la que hablo una propuesta de modificación. Esta viene de mi época primera, cuando acabé la carrera de medicina, que ejercí casi 10 años como psiquiatra, y me sirvió para poder darle importancia a construir con el lenguaje. No está acabado, no son recetas, sino al revés, es encontrar caminos conjuntamente. Gracias. Gracias, Pedro. La consejera no tiene nada que hacer con los libros de texto, o sea, eso viene de otras instancias, se decide en otros momentos y efectivamente tampoco puede hacer nada contra el lenguaje inclusivo en las aulas, porque hay una ley superior de ámbito nacional que nos dice que se debe implementar, intentar implementar en la medida de lo posible en las aulas el lenguaje inclusivo, y si no lo haces te pueden multar de alguna manera, ¿no? O sea, que es que encima lo que se aprobó el otro día en Cartagena, pues que es algo que ni siquiera podemos hacer. Es más una política de a ver quién gana, o de a ver quién dice una tontería más grande, ¿no? O sea, que no, y eso de que la sacrosanta lengua de Cervantes, pero si Cervantes era un pobre penao que allí en Argel, encarcelado, que le había perdido una mano y luego tuvo que dedicarse a recaudar impuestos, y de su mujer y la cuñada le decían que no sé qué, y entonces el otro, y entonces se casó otra vez y no sé cuánta, en fin, que era un pobre currante, más pobre que en fin, que la rata. Luego, bueno, sí, que ya se hizo un poco famoso, y entonces le plagiaron el libro, ahí tuvo que reclamarse, o sea, tuvo que escribir la segunda parte para que la gente se enterara, en fin. Y entonces, todo esto, os quiero contar una anécdota que me contó personalmente el mismo Víctor García de la Concha, ex director de la Real Academia, para que veáis hasta dónde todas las cosas son subjetivas y todas las cosas obedecen a las opiniones de la gente y de los señores, ¿no?
y me dice un día, yo estaba dando un seminario sobre lenguaje y diccionarios en Salamanca, y uno de los ponentes era Víctor García de la Concha, claro, ex director de la RAE, y me dice, bueno, hay que tener mucho cuidado porque, claro, las feministas pues piden muchas cosas, piden que se cambien los plurales, piden que se cambie la letra O, no sé qué. Esto ya hace muchos años, en los años 90 esto. Pero ya las feministas ya estábamos pidiendo cosas. Entonces eso, claro, eso no lo podemos hacer, nosotros no lo podemos hacer porque eso depende de la gente, depende de la costumbre. Claro, eso la RAE pues no lo puede sancionar hasta que no se haga popular, hasta que la gente no lo tome como sobre sí, pues no lo podemos sancionar. Y a renglón seguido sigue hablando y 2 o 3 minutos después dice, bueno, estamos muy contentos porque el marqués de Griñón, el Carlos Falcó, nos ha pedido una nueva definición de la palabra lujo, para que no sea, porque sabéis que la palabra lujo en castellano tiene unas connotaciones peyorativas terribles. Lujo es aquello que solo se pueden permitir las élites, aquello que está conseguido con el trabajo de esclavitud, aquello que vale más de lo que es, todo eso. Entonces nos ha pedido una nueva definición, en el nuevo diccionario, una nueva definición de la palabra lujo. Y a mí me parece fantástico, lo estamos pensando para sancionarlo, y que los pobres, dice, porque claro, los empresarios del lujo, pues claro, no pueden decir somos los empresarios del lujo, porque claro, está muy mal visto. O sea, es una cosa tremenda. Y bueno, y termino con Isa. Gracias, Isa, por tenerlo tan claro. Y es cierto que tenemos que permanecer muy juntas, y es cierto que las mujeres, bueno, pues que tenéis capacidades diferentes, pues tenéis ahí un hándicap que tenemos, yo también, tenemos que luchar con eso, y tenemos que poner políticas específicas claritísimamente en eso, ¿no? Y voy a terminar contándoos cómo de poderoso es el lenguaje también, ¿no? Se me ha ocurrido, porque estábamos todos aplaudiendo aquí, y me he acordado de Macarena Olona, que ha dicho que somos todos unas focas. Entonces, focas. Una foca. Ahora que ella ha adelgazado 10 kilos. Porque aplaudían en el Parlamento, estaba todo el mundo aplaudiendo cada vez que... Aplaudiendo como focas. Ustedes aplauden como focas. Entonces quiero que cerréis los ojos y penséis en la palabra focas. La palabra focas, enseguida pensaréis en un ser redondito, negro, que juega con una pelota. Pero vamos a seguir pensando en la palabra focas. La palabra focas no solamente es ese ser que no piensa y que es amaestrado, sino que también son, cuando son pequeñitas, en el Ártico, las focas son esos seres blanditos, redonditos, muy suaves, que no hacen daño a nadie, que no se meten con nadie, que lo único que quieren es estar cerca de sus mamás para estar más calentitas, que son blancas. Y entonces llega Macarena Olona con la pica y la hace rasca y las mata, porque a ella no le gustan las focas. ¿Vale? Gracias. Porque nos hemos encontrado con una paradoja, y es que, por ejemplo, en el diario.es de la región de Murcia, que son las cifras de audiencia que yo controlo, todas las noticias que escribamos de Vox son un hit, o sea, son muy leídas porque, bueno, claro, como dicen esas barbaridades, evidentemente llaman la atención. Claro, a nosotros también nos llamaban la atención e inicialmente sí que las recogíamos desde un punto de vista sorprendidos, ¿no? Sorprendidos y horrorizados. Y nosotros confiábamos en que nuestros lectores las iban a recibir con ese mismo punto de vista. Claro, lo que nos hemos dado cuenta, que un poco la reflexión un poco coral que ha surgido también aquí esta tarde, es que al final, ya lo dijo Goebbels, una mentira dicha muchas veces pues queda como una verdad, o una barbaridad repetida muchas veces al final se normaliza. Entonces ya el planteamiento que nosotros nos hemos hecho como medio de comunicación aquí en la región, y yo sé que en Madrid lo han hecho con respecto a Isabel Díaz Ayuso, porque en Madrid la cobertura que le dieron a Ayuso
fue espectacular, le daban día sí, día no, portada ahí a no sé cuántas columnas, ¿sabes lo que te digo? Y se dieron cuenta, o hicieron la reflexión dentro de que eso quizá le había dado a las Ayuso, esa cobertura tan monumental. También nosotros aquí en Murcia, lo que nos hemos dado cuenta, aún a pesar de que tenemos mucha audiencia y son noticias muy leídas y para nosotros los clics, pues como todo el mundo quiere clics, nosotros también queremos clics, evidentemente no a cualquier precio, pero claro que sí, porque los clics van acompañados pues, de publicidad, etc., ¿no? Pero bueno, decidimos noticias de estas chorras, o sea, si son, hombre, si ya llevan a la asamblea esta moción, se aprueba y demás, evidentemente sí, porque eso ya es política, eso ya son medidas políticas, pero si son declaraciones vacuas, absurdas y chorras que lo que quieren es empatar y quedar de, yo qué sé de qué, de macho de las cavernas, hemos decidido no cubrir ese tipo de declaraciones vacías, como estabas diciendo antes, porque están enunciadas para manipular y ya está. Y segundo, pues porque no, pues tenemos clics, pero no queremos contribuir a magnificar y a ser altavoz de ese tipo de pensamientos. Entonces es un tema muy delicado también, pero al mismo tiempo te tienes que informar sobre Vox, sobre todo nosotros aquí en Murcia, que es una realidad en nuestra asamblea regional, en nuestro gobierno y en muchos ámbitos del poder, ¿no? Del agronegocio, del campo de Cartagena, de todo eso. Sí, no sé si le he respondido. Ah, vale. La palabra los significantes vacíos, pues es que el término de libertad sí que es muy obvio que Isabel Díaz Ayuso se ha apropiado de ese término, pero aquí en la región de Murcia la verdad es que no recapacito sobre ningún término específicamente. Quizás sí, la libertad también. López Miras sí que habla mucho de libertad, está todo el día con la libertad en la boca, y también me llama la atención en el caso de López Miras, desde luego. Porque si no dice nada, no significa nada, no dice nada, y vamos, eso te aseguro yo que no le estamos repitiendo como un papagayo la libertad de López Miras, porque yo de hecho, desde que soy periodista aquí en la región, a López Miras prácticamente lo único que le he escuchado es hablar de Cataluña y hablar de la libertad y hablar de la bajada de impuestos. Es que yo no lo he escuchado mucho más, ninguna otra postura política, ni reflexión política, No, yo personalmente no se la he escuchado, no sé si vosotros lo decís. Ya no sé si te has respondido ahora. Sí, mejor. ¿Un poco mejor? Bueno, con respecto a esto quería hacer un pequeñísimo apunte. Lo decía Elisa, y hay, claro que hay problemas a veces con los medios de comunicación. Claro que sí, y en esta región tenemos muchos problemas con los medios de comunicación, porque es verdad que cuando hay comunicación política, sea de quien sea de Vox, sea de quien sea, pues evidentemente los medios de comunicación tienen que sacarlo y que reflejarlo, ¿no? Pero no tenemos que perder de vista una cosa, es que Vox en la Asamblea Regional realmente tiene un diputado, porque los otros 3 son expulsados. Son 3 expulsados que están contribuyendo a un gobierno Frankenstein formado por tránsfugas en la región de Murcia. Eso es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Sin embargo, los medios de comunicación hablan de Vox como si tuvieran 30 diputados en la Asamblea Regional, y eso es una realidad. O sea, no hay ni que no hablar de ellos porque sería una falta de profesionalidad, porque nos guste o no nos guste, están ahí porque les ha votado a la gente, ¿no? Pero claro, hay medios de comunicación en esta región que hablan de Vox como si tuviese 30 diputados en la Asamblea Regional, ¿no? Y a otros, sin embargo, desaparecemos rutinariamente de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, claro que hay un problema, claro que hay un problema, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que pues eso, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí, pues, intentamos poner nuestro granito de arena, pues, para que eso deje de pasar, ¿no? en la región. Yo me remangué mi vestido, que yo siempre llevaba unas mallas debajo con mis botas y demás. Dije, ahora os voy a demostrar yo lo que es ponerse aquí a jugar al fútbol, y luego me lo encontré y le pegué las charlillas. Yo también me he encontrado con situaciones en las que ves la diferencia que hay.
Yo soy muy de darle vuelta a la educación y a mí me preocupa mucho la gente joven de ahora. De hecho, creo que generalmente cada vez que me junto con alguien lo repito. Me preocupa porque yo pienso que al final esa educación que tiene que haber entre los centros educativos, que tiene que haber con respecto a los padres y demás, no hay un equilibrio, lo dije el otro día, y me reitero, y no hay un equilibrio. Y a mí me parece muy peligroso, porque son las nuevas generaciones que tenemos ahora. Y como bien decía María antes, que vamos hacia atrás, que no es que nos estanquemos, sino que vamos hacia atrás, a mí me parece un tema muy, muy peligroso. Y lo que me parece muy triste también es que, siendo tantas mujeres, todavía nos encontremos con tanta cantidad de ellas que no tengan los mismos pensamientos, o que incluso a la hora de tener que aportar ese granito de arena pueda existir una excusa, pueda existir es que me parece muy triste porque si nosotras no alzamos la voz y no vienen más mujeres, al final, que yo creo que todo esto que pasa con el machismo y con la violencia y demás es cobardía. Y es como el querer decir, ¡buah! Es que esto a mí se me hace grande porque ahí sí me quitan mi sitio de machorro, con perdón pero yo que soy muy de pueblo, pero de machorro. O sea, que al final es como un poco la cobardía y el miedo de esto que me puede traer. Creo que en unas situaciones, en otras evidentemente no. Y a mí me parece muy triste porque creo que deberíamos, ya ponemos nosotros nuestra grano de arena, pero a mí me gustaría, y echo mucho de menos que haya muchísimas más chicas, sobre todo jóvenes, que también alcen la voz, que son las nuevas generaciones las que lo tienen un poquito más crudo, creo. Y quizás solo lanzar una reflexión. Primero, evidentemente yo pensé un poco, como ha empezado María, cuando vi la moción yo pensé, me voy a echar a pagar multas. O sea, yo lo siento, pero es verdad que cuando sale primero el bochorno que te supone que vayas a salir, porque al final lo refleja en la prensa, se refleja en la prensa, como siempre, que Murcia salimos con una moción que prohíbe, ¿no? Que prohíbe el lenguaje inclusivo en la administración dentro de Murcia. Primero el bochorno, pero después evidentemente que, pues efectivamente, yo creo que estamos absolutamente convencidas de esa necesidad. No voy a repetir los argumentos porque yo creo que lo tenemos bastante interiorizado, pero es necesario repetirlo, es necesario charlas como esta, de la que yo me alegro que la hayamos hecho además conjuntamente de Izquierda Unida y de las compañeras de Podemos, y por tanto que se repita, que salgamos, que efectivamente, porque lo han comentado después Esther y la compañera que ha hablado primero, es que después todo esto recala en los niños, en los adolescentes que van al instituto y dicen, oye, pues es que es verdad, si el genérico es todos, porque tenemos que estar diciendo todos y todas. Nadie se queja de que siempre se ha dicho damas y caballeros, pero claro, como eso era se dice y es muy, muy, muy educado, eso no es repetir. Ahora, todos y todas sí, porque claro, lo hemos introducido desde las feministas. Pero yo lanzar dos reflexiones. Claro que es importante el lenguaje inclusivo, por lo que habéis dicho, pero sobre todo por una reflexión. Si no fuera importante, ¿no hubiesen hecho una moción? ¿Se hubiesen dedicado a su tiempo a redactar esa moción y a presentarla? Yo creo que no. Claro que es importante y es evidente que querían pararlo. Y en segundo lugar, algo que enseguida que vi la moción pensé, digo, el lenguaje inclusivo siempre ha sido una recomendación, es verdad, siempre ha sido una recomendación, nadie ha prohibido que estás hablando, dices todos, tampoco pasa nada. En reflexionar, ellos van a poner multas a quien use el lenguaje inclusivo. Eso es lo que me parece muy fuerte también y creo que tendríamos que mencionarlo. Nosotros o nosotras lo que hemos hecho siempre ha sido recomendaciones, no imposiciones. Entonces me hacía gracia, la argumentación era que es una obligación, una imposición de la ideología de género.
Pero vamos, alma de cántaro, ¿te han puesto a ti una multa por usar todas y todo? No, a mí sí me van a poner una multa. Bueno, a mí, afortunadamente, soy administración del Estado, pero quien sea administración regional sí que le va a poner una multa, o por lo menos amenaza. Sinceramente espero que no se atrevan, pero bueno, al margen de sí tienen la posibilidad de imponer una multa, evidentemente que se recurriría y eso se ganaría por utilizar ese tipo de lenguaje. Quizás deberíamos reflexionar por qué se ha hecho, y lo que se está haciendo es imponer algo que dicen que hemos puesto desde las feministas. En Cartagena no salió aprobada ayer ningún problema. Se le queda, es más, el proponente queda un poco en ridículo porque nos estamos todos encima, incluso el Partido Popular. Pero el problema no es ese, el problema es que en las instituciones se puede frenar, pero en la calle sí ha calado el mensaje. Entonces, por desgracia, hace un par de semanas que tuve una mesa informativa y tal, y es una anécdota. Bueno, me estaba dirigiendo a una persona y tal. Pues en Podemos nos alegramos todos y todas, me dice, se te olvida el todes. Y te lo utilizan como para ridiculizar el tema. Entonces, ese es un problema que hay de fondo, que a lo mejor en las instituciones sí podemos frenar algo y aislar y que determinadas cosas no salgan. Entiendo que en cada ayuntamiento a lo mejor puede depender de la mayoría que haya, pero que el mensaje sí les cala, sí cala en la calle. Y otro problema, otra reflexión, es que mientras se está hablando del lenguaje inclusivo, que es muy importante, pero se deja de hablar de otras cosas muchísimo más importantes desde mi punto de vista. No quiero decir que esto no sea importante, pero por ejemplo, no se está hablando de los índices de pobreza de la región de Murcia, no se está hablando de corrupción, yo no oigo a la gente hablar de la Gürtel ni todas estas últimas cosas que están saliendo a nivel nacional de corrupción del Partido Popular otra vez, pero se ha puesto el más importante, se ha impuesto el que, bueno, los de Unidas Podemos están con el todes, el matria, y esto es lo que cala en la gente. ¿Qué papel tenéis vosotros ahí en el tema comunicativo? Es lo que te quería decir, Elisa, para cómo lo ves. ¿Tú notas también que estas noticias pueden tapar? O sea, que Vox puede marcar la agenda periodística. Vox sin darle alas a Vox, ¿no? Porque es que eso ya me parece el colmo. Pero mi reflexión con respecto a eso es que también te digo, por lo que también que controlo las cifras de lectura de las noticias, nosotros nos ocupamos somos 3 periodistas en el periódico, que decir que estamos muy limitados por la mano de obra, pero tratamos de reflejar la realidad de la región o contar, bueno, pues una tercera parte de la región está en riesgo de exclusión social. Es que es unas cosas que son tremebundas, vamos, es que eso quizá deberíamos estar titulando todos los días con eso, ¿sabes? Abriendo el periódico con eso, porque eso es brutal. Y quizá porque no lo hacemos también es parte. Yo creo que la gente no es ni siquiera consciente de esa situación, la gente no se identifica con ese riesgo de exclusión, aunque la gente no pueda llegar a fin de mes, pero no se autoidentifica con esa situación tan vulnerable, ¿no? Pero al margen de que todos esos temas sociales y de realidad económica y demás tengan un peso brutal y que la gente no los identifica de la manera o no los perciba y demás, y ahí nosotros tenemos mucha responsabilidad también en no estar contándolo más, porque no son temas atractivos quizá para el lector. Y lo que sí que es cierto es que todos los temas de la guerra cultural, lo que se llama guerra cultural, sí son muy atractivos para los lectores, para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque son temas simbólicos que son muy importantes también para configurar al ser humano y en la manera que entendemos de entender la sociedad, de entender la vida y de entender las relaciones humanas. Que la prensa entre más a saco con las guerras culturales y le saquemos ahí más brillo, pues que tengamos una responsabilidad y a la hora de marcar la agenda, pues claro que tenemos una responsabilidad de marcar la agenda y claro que sacamos. Claro, nosotros lo que queremos son lectores o espectadores u oyentes, ¿no? Y esos temas de pronto la gente les genera curiosidad, les genera inquietud, les llama la atención. Para empezar porque son nuevos, son cuestiones nuevas también.
Si sacas un reportaje de la exclusión social en determinado barrio, pues yo ya me sé que yo lo hago, de vez en cuando nosotros lo hacemos, pero sé que no me lo va a leer mucha gente. Y en cambio, pues tú sacas cualquier cosa así de la guerra cultural que apele a lo simbólico, y pues la batalla política se está lidiando en esos términos ahora mismo, y no hay que perder de vista la realidad, pero tampoco hay que perder de vista la importancia del simbolismo, del aspecto simbólico y de los conceptos simbólicos, porque hay una revolución también, ahora desde hace ya unos décadas, siglos, una revolución muy potente, que es el feminismo, y la revolución LGTBIQ. Son dos revoluciones en marcha muy potentes. O sea, quiero decir, no hace falta irse muy lejos a la época franquista, cuando mi madre me contaba que no podía tener una cuenta a su nombre, que tenía que tenerla a nombre de su padre, de su marido, de su hermano. Y bueno, eso es una pequeña anécdota, pero mil cosas más. O sea, hay una revolución tan importante, tan brutal, tanto en España como en todo el mundo, de esas dos, que no se puede parar, pero bueno, pues hay quien con sus privilegios intenta pararla y apela a ese simbolismo que pues nos ha calado a todos. O sea, que yo tampoco menospreciaría esa batalla simbólica. Ahora, eso no quiere decir que no somos mi responsabilidad, de que sí, que los medios vamos a jugar siempre la carta que nos dé más audiencia. Y luego también, pues que yo también quiero añadir que desde mi punto de vista, no solamente en la región, sino en España también, a mí me parece que el ecosistema mediático está muy escorado a la derecha. O sea, y eso es así. Y yo creo que no, o sea, yo he vivido muchos años en Alemania y he comprado prensa en Alemania muchos años, que pues en mi BG, en la vivienda compartida, estábamos suscritos a varios periódicos, a varias revistas, y pues era una prensa más plural, la verdad. Quería aportar que por los años 86 fue cuando tuvo esto mayor auge y se hizo en la Unión Europea un glosario de cambios que se podían hacer. En vez de hablar de los médicos y las médicas, que de los profesionales de la salud, los profesionales de la medicina. Y ahora lo he estado observando en todos los medios de comunicación con motivo de la pandemia, y es que, siendo como es el recurso humano mujer en la sanidad, siempre aparecen, y es bueno de agradecer a los médicos, a los enfermeros y a los no sé qué. Y ya, siendo nosotras mucho más que ellos, ya nos han catalogado. Es decir, y yo estaba hablando de la antigüedad del tema. Claro que cala el plano simbólico, los símbolos, las modas, las tendencias, lo que se dice, lo que se piensa, todo eso, claro que cala en toda la sociedad. Siempre en la historia ha habido un malo que estaba de moda, ¿no? En la época, en mi juventud, pues eran los rockeros, ¿no? Los punkis, que estaban todo el día drogándose, tirándose por el suelo y destrozando hoteles. Y los rockeros pues eran los malos, ¿no? Hacían música, pero no se hablaba de su música, se hablaba de que habían destrozado el hotel y entonces Mick Jagger pues se había acostado con no sé cuántas y habían descubierto no sé cuántas jeringuillas y no sé qué. Esos eran los malos y las jóvenes y la sociedad estábamos flipados con ellos, les adorábamos porque eran los malos. Los malos. Incluso cuando yo era pequeña, entre los punkis de los años 70, en el 79-80, se puso de moda en Madrid ir vestidos con las gorras de los nazis que vendían en el rastro. Yo tengo una gorra nazi y yo me la ponía porque los hippies que tenían en mi calle tenían un local de meditación y no sé cuánto, y el Partido Comunista tenía un local de no sé qué, y yo salía a la calle con 13 años con mi gorra de los nazis. Y era la hostia, era la mala, claro. Claro, y mis padres pues lloraban. Claro. Lo cual, pues, y yo me volvía a poner más, me ponía más todavía, claro. Y yo creo que ahora Vox está cumpliendo ese campo simbólico de los malos, ¿no? Por eso calan tanto, porque todos queremos ser malos.
Todos queremos ser los apaches, los delincuentes, ¿no? Los gamberros. Los gamberros, los gamberros, todos queremos ser, ¿no? Los fuertes, ¿no? Los que se ríen del otro, ahí, de los débiles. Todos queremos ser esos malos, el romántico, ¿no? Bueno, pues el ladrón de tumbas, el Frankenstein, el hombre lobo, ¿no? Ahí tal. La princesa negra que se hace pirata, no sé. Y Vox, pues ha venido un poco a llenar este hueco. Pero eso no es culpa del periodista, no es culpa del periodismo. A veces sí que es verdad que los periodistas hacen una escenografía excesiva para tratar excesivamente espectacular, para hablar de temas que no deberían tener un tratamiento espectacular. Por ejemplo, ayer en La Sexta, la chica que daba Elena Resano, que tiene detrás un pantallón gigantesco, sacó en el pantallón gigantesco la foto de un señor de Chile, de un fascista de Chile, que se presenta a las elecciones. Súper grande, detrás de ella en primer plano de pie, muy pequeñita, detrás el pantallón con este personaje, y dijo Elena Resano: es machista, es fascista y es misógino. En breve le hablaremos de él. Claro, ese tratamiento, eso no es, o sea, por supuesto que Elena Resano debe dar la noticia de que hay fascistas en Chile, por supuesto que sí, pero tú no puedes dar como si fuera un espectáculo. Señoras y señores, y a continuación los leones sacarán fuego por sus bocas, matarán feministas y escandalizarán a la sociedad. O sea, es darle una cobertura de espectáculo, cuando debería haber dicho: y ahora vamos a hablar del fulanito, y ya está. Entonces, esa cobertura espectacular, pues sí, a lo mejor no, claro. Pero yo quiero volver a defender al periodismo, quiero volver a defender a los periodistas, porque los periodistas, al fin y al cabo, la prensa, los medios de comunicación, pueden influir, pero pueden influir en la opinión pública. Y nosotras, que estamos aquí hoy, no somos opinión pública, somos activistas, somos participantes en la gobernanza y en la política de nuestra ciudad. Al venir aquí, estamos participando activamente y a nosotros no nos van a comer la oreja. Entonces, frente a tanto espectáculo, la única manera es dejar de ser opinión pública, ser simpatizantes, ser participantes en la política, venir a los partidos, militar en los partidos, apuntarse, participar, ir a las asambleas y decir: no me gusta María y te voy a cantar las 40. Y ir y decirlo. Si nos convertimos en participantes de nuestra gobernanza, dejaremos de ser esa opinión pública que, bueno, que es manipulable o a la cual se le puede presentar un espectáculo y que se lo crea. Bueno, pues no, pues la culpa es de eso, de que la gente tenemos que participar más. Aquí estamos participando, aquí no nos van a comer la oreja mañana con un espectáculo de ese tipo, ¿vale? Por eso os doy las gracias otra vez. Gracias. Tengo